A ver. Bueno, es verdad lo que dice el Santi. Primero, habría que hacer como un repaso de la película. Más o menos todos estamos al tanto de qué se trata. Vamos a hablar de la película. El que la quiera ver y prefiere escuchar sobre la película posteriormente, no hay problema que se retire, ¿no? Claro, si hay alguien que no la vio, va a ver spoileadas todo el tiempo. Eso es más que obvio. Sí, la verdad que es una película que vale la pena verla entera. Yo la vi de nuevo el otro día para esta actividad y no solamente me gustó más verla por segunda vez que la primera, tras el encarnizado debate que tuvimos entre los profes para preparar esta clase, porque fue muy bueno. Yo creo que no, realmente la película no he visto mejor película hasta el día de hoy, realmente. El Guasón me ha parecido la mejor película que he visto en mi vida. Eso y La vida es bella. Esa es la otra película que me encantó ver. Bueno, el año que viene metemos La vida es bella en el debate. Nah, esa no da para. Fer, ¿querés que encuadre qué es lo que vamos a hacer y luego haces un resumen de la peli y así arrancamos? Bueno, dale encuadra eso. Sí, dale. Bueno, ustedes saben, se sigue conectando gente, es una cosa de loco, que el planteamiento, al menos en lo que estaba en el aula virtual, era la posibilidad de hacer un cine debate, ¿sí? Que viéramos la película y debatiéramos un poco en relación a ciertos ejes de la salud mental. Lo que hemos hecho con el profe Ferrer y con el profe Bermejo, hemos diseñado, o vamos a trabajar con un dispositivo que es un debate modelado, un debate dirigido, ¿sí? Y que va a consistir en lo siguiente. O sea, es un debate muy particular este. Cada uno de nosotros tres va a fijar una posición que no necesariamente es la posición a la cual nosotros adherimos, ni creemos, ni nada, pero la idea es fijar una posición y esa posición ustedes la van a notar, va a ser un posicionamiento radical, casi simplista en ciertas explicaciones. No es la idea que nosotros transmitamos lo que nosotros pensamos, sino que nos posicionemos desde cierto encuadre teórico para entender lo que le pasó al personaje de esta película. Vamos a hacer una pequeña presentación de cómo lo vemos nosotros en este posicionamiento que, insisto, es creado adrede, es a los fines de generar disparadores para el debate, y vamos a hacer una presentación breve, como lo pienso yo, cómo lo piensa Roque, cómo lo piensa Fer. Es posible que ya para ese momento haya un par de idas y venidas, y vamos a sostener ese posicionamiento en el comienzo del debate, preguntas, sugerencias, comentarios, cuando lo abramos a todos ustedes. ¿Se entiende? Lo vamos a seguir sosteniendo para poder hacer esta argumentación cruzada y poder ver lo que se genere. Bueno, también dependerá mucho de lo que vaya surgiendo ahí en ese momento. Y al finalizar, quizás hagamos no quizás, si vamos a hacer un cierre un poco más integral, o al menos ya ahí podemos ser nosotros mismos un poco más genuinos, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Bueno, y el Fer, estaría bueno que les cuentes qué es lo que querríamos que ellos vayan viendo un poco en estas exposiciones argumentativas. Sí, primero que puedan identificar la posición que toma uno, el nivel conceptual sobre el que está hablando, que los puedan diferenciar unos de otros, que puedan ver esas diferencias. Y sería muy bueno que vayan identificando preguntas que puedan hacerle un profesor a otro, que digan, bueno, si uno sostiene este discurso, este otro entra en contradicción. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuáles son, por otro lado, las complementariedades que pueden encontrar entre la posición de uno y el otro?
que vayan estableciendo ese mapa para que después lo puedan compartir y lo que más queremos es que puedan participar, ¿no? Que se lo pueda escuchar, ya sea por el chat si no tienen ganas de hablar o hablando con un micrófono. Bien. ¿Qué pasamos ahora? Bueno, dicho eso, estaría bueno hacer, en pocas palabras, Fer, si te animás, un breve resumen de la película que vimos todos, o que al menos todos estamos al tanto, pero es simplemente como para refrescar el argumento de la película. Bien. Cualquier cosa me corrigen, El personaje importante es Arthur Fleck, que es la persona que se va a convertir en el Guasón. La película muestra toda esa personificación, esa conversión del personaje. En la primera parte de la película se muestra ciertas complejidades como él cuando va al psiquiatra, él en su trabajo, los problemas que surgen, la relación que él tiene con la madre. Y de cuestiones que él se va dando cuenta o que le suceden, por ejemplo, el recorte en los gastos públicos y él se queda sin medicación. Él se da cuenta en un momento que la madre dice que él es hijo de un multimillonario que es Thomas Wayne, que en realidad sería el padre de Batman, gracias, en el futuro. Y él lo busca, a raíz de ese contacto, cae en un manicomio donde estuvo, en un hospital psiquiátrico donde estuvo internada la madre, lee el informe, se da cuenta que es adoptado, que no es hijo de la madre, que sufrió muchos abusos durante la niñez. La madre entra en la madre es hospitalizada. Él al comienzo la cuida, después voy a decirlo, ¿no? La termina matando. De manera paralela a eso, él comienza a tener ciertos incidentes en la calle, en una pelea con 3 personas, comete un triple asesinato, y ahí se va empezando a configurar esta nueva personalidad que va a terminar siendo el Guasón. Una ambición de él es ser cómico de stand-up, una filmación de una experiencia que tiene él en un programa de horario central. Lo pasan, lo ridiculizan. A raíz del éxito que tuvo esa ridiculización, lo llaman para participar del programa. En ese momento su vida es un caos, se prepara para ir, esto que se da cuenta que es adoptado y todo, y el asesinato de la madre se da entre su preparación para ir al programa. Cuando va al programa, sus asesinatos previos ya hacen un estallido social que está toda Ciudad Gótica conmocionada. Él llega al programa y se presenta, ahí sale en escena ya la figura del Guasón, y al final como un acto, eso lo interpreto yo, reivindicatorio de muchas cosas que le fueron sucediendo, comete el asesinato del presentador del programa. Finalmente es arrestado. Cuando se lo llevan a la comisaría, la gente que estaba en la calle manifestando lo logra sacar del auto. Él en una escena final aparece como victorioso en medio de una multitud y termina en un hospital psiquiátrico. Si alguien no la vio, disculpen, pero con muy poca emoción. No, yo me empecé a emocionar, Fer. Excelente relato. Hay un momento que tomaste un registro emocional, que ya me daban ganas de tenerla acá. La verdad que hubiese estado bueno esto, tenerla atrás, ir poniendo las escenas, etc. Bueno, obviamente que al ser un relato puede haber quedado algo afuera, pero la idea de la película está, la tenemos todos frescos. Si les parece, yo que tengo argumentos un poco más fuertes que los chicos, voy a dar comienzo a la exposición. Si no les molesta. No, dale. Bueno, estoy con la tecnología y
Ahí va. ¿Ustedes están viendo la pantalla mía? Sí. Bueno. Perfecto, perfecto. A ver si puedo hacer acá, si puedo hacer un seguimiento. ¿La siguen viendo la pantalla? Sí, Santi. En un costadito. Y ahí los puedo ir viendo también un poco a los gestos. Bueno, básicamente, lo que yo voy a presentar es el caso Arthur Fleck. ¿Por qué hablo del caso Arthur Fleck? ¿Sí? Me voy a basar en unas premisas que nadie va a poder rebatir, bueno, quizás algunas sí, pero todos los que estamos acá, inclusive mis colegas que en este momento son pseudo rivales o acá en los posicionamientos explicativos, el cerebro es la base material sobre la que asienta la conducta. Es decir, de hecho es lo que hacemos en nuestra materia, todos los que estamos acá sabemos que nuestro cerebro es la base material sobre la cual asienta nuestra conducta y por lo tanto no existe conducta que no se apoye en una red de activación neuronal que la soporte. Cualquier cosa que hagamos tiene un basamento biológico en toda esa conectividad que está sustentándolo. Cualquier falta de esa conectividad, cualquier daño que yo tenga, no voy a poder ejecutar ciertas cosas. ¿Sí? Eso lo sabemos cuando cualquier paciente tiene un daño neurológico y pierde capacidades, las capacidades que tiene el cerebro, ¿sí? Por lo tanto, las conductas disfuncionales, acá quizás sí puede haber algunos argumentos en contra, se deben a la incapacidad y o falta de desarrollo del sistema nervioso. ¿A qué me voy a referir con esto? ¿Sí? Que hay nuestro sistema nervioso que tiene una evolución, somos un eslabón en esta cadena evolutiva que viene desde hace millones de años, siempre ha sido como el órgano que nos ha permitido adaptarnos a nuestro medio, a nuestro entorno, y en el ser humano ha sido como lo más eficiente que tenemos, ¿sí? Entonces, si de alguna manera falláramos a nivel de esa relación con el entorno, estaríamos hablando sobre alguna dificultad a nivel, ya sea de la capacidad de flexibilidad del cerebro, ya sea porque puede haber algún daño a nivel neuronal. ¿Por qué no me detengo tanto en esa que sí es bastante rebatible? Porque me voy a basar en un síntoma que rápidamente en la película aparece, que es la risa patológica que tiene Arthur Fleck, ¿sí? Arthur Fleck, segunda escena, tercera escena, pasa en un colectivo y un niño se da vuelta y él tiene una situación incómoda y se empieza a reír y saca la tarjetita donde explica que él no puede controlar esa risa, que es una risa involuntaria y que conocemos en la clínica como el síndrome pseudovulvar, o sea, como un síntoma de un síndrome, porque digo síntoma porque puede ser también característico, llantos fuera de contextos, en contextos no apropiados, y aunque a veces puede tener cierta connotación emocional, siempre este síndrome se manifiesta como una exacerbación de la expresividad. En este caso, con Arthur, claro, también aparecía el llanto, Julieta, efectivamente. En este caso, ¿sí? Está incluso diagnosticado en la película el síndrome. Lo que a nosotros nos remite que la regulación emocional o la expresividad de las emociones, que filogenéticamente es anterior a nosotros, que compartimos con los mamíferos, una forma de comunicación, tiene un basamento a nivel de conectividad cerebral que ya sea que mueva los músculos voluntarios de mi rostro, ya sea que me ría y exprese la emoción, tiene otro camino, siempre hay una conectividad desde la corteza hacia las regiones del tronco, de ahí que se llame un síndrome pseudovulvar y que se vaya a las regiones del tronco para ser explicada la desconexión, y es lo que marca en este síndrome una falla en esa conectividad, ¿sí? Está evidente, es dicho en la película misma, que ese cerebro de Arthur Fleck se encuentra dañado.
tiene el síntoma, tiene el síndrome, que encima el síndrome pseudobulbar, para que se manifieste como tal, por lo general, tiene que tener un daño bilateral. Y para que haya un daño bilateral en el cerebro, tiene que haber sido o un accidente, porque usualmente los síndromes pseudobulbares responden a traumatismos de cráneo, accidentes cerebrovasculares, enfermedades, o quizás, como siempre, puede haber algún trastorno a nivel de desarrollo, ¿sí? Si el lóbulo frontal, que es el que vemos azulcito, discúlpenme porque creo que tengo a mi hija acá. Sí. Sí, pueden salir afuera, hija, gracias. Sí, abrígate bien. Disculpen, avatares. Bueno, busquen, perdón. Ese lóbulo frontal es el encargado de las funciones más complejas que tenemos como seres humanos, ¿sí? Si el daño está diagnosticado ahí a nivel del lóbulo frontal, lo más evidente va a ser la sintomatología de la risa patológica. Eso está clarísimo, ¿sí? No lo va a negar ninguno. Pero lo menos evidente... Pará. Ahí va. O sea, a ver. ¿Sí? Cuando agarramos el antecedente, agarrás el antecedente clínico. Está bien, pero mi pregunta es, o sea, según lo que uno te está escuchando a vos, Santi, parecería que cuando vos tenés un paciente con una lesión prefrontal, inevitablemente vas a tener alteraciones como la que tiene este personaje en la película. En el síndrome pseudobulbar sí, pero si vos tenés lesiones exclusivamente frontales, digamos, prefrontales, mejor dicho, no necesariamente va a haber alteraciones en la expresión emocional como tiene este personaje en particular. Bueno, no quisiera que nos lleváramos encima. Ahí viene mi otra parte de la argumentación. Sería simplista decir que tengo un síndrome pseudobulbar y que de golpe tengo toda una manifestación. Pero ahí lo mencionó alguien en los comentarios, ¿sí? El historial clínico de Arthur muestra maltrato infantil, golpes, traumatismos, ¿sí? Y muestra un historial asociado a estos síntomas. Y hay mucha más evidencia, lo rica que es esta película, para poder observar, por ejemplo, la marcha, cuando él corre, la descoordinación que hay a nivel de la marcha, cuando en realidad no es la marcha, sino cuando él corre, en varias escenas de la película, una descoordinación que realmente es un placer ver cómo lo actúa, porque uno sabe que es un actor, pero realmente es una marcha que no es coordinada, no tiene el balanceo propio de un buen desarrollo a nivel psicomotriz. Pero ¿y cómo hace para...? Sobre eso, déjame te tiro los síntomas y después me los rebatí, ¿sí? No es que te los quiero rebatir, te quiero preguntar. Bueno, pregúntame sobre ese. ¿Cómo hace para bailar también el tipo cuando está presentando el cartel al inicio de la película? Dice, everything must go. O sea, ¿cómo hace para bailar tan bien y tener semejante coordinación motora? O, lo cual es mi segunda escena favorita de la película, cómo baja por esas escaleras que el tipo siempre la subía cansado, reventado al final del día, el día que decide ir a pegarle un tiro a Franklin Murray, ¿cómo hace para bailar tan bien? Si hay esa supuesta descoordinación motora. Eso es muy interesante, porque podría haber dos contraargumentaciones, ¿sí? Por un lado, la marcha se adquiere en el desarrollo. Eso me sirve para apoyar que acá hay un desarrollo deficitario a nivel del cerebro, ¿sí? El baile y la capacidad que puede hacer con ese desarrollo deficitario puede haber venido después. Y por otro lado, también puede involucrar otras regiones, ¿sí? Igual, me quedo ahí con una respuesta corta, que sí me cuesta y que me ha hecho pensar que el tipo, puede bailar, aunque el baile, no sé si lo han visto, también parece como medio asimétrico o medio descuajeringado. Después ponemos una escena de Arthur bailando. Bueno. Sobre eso quiero agregar sintomatología frontal. Una elucubración confabulatoria sobre cosas. Usualmente, cuando hay daños a nivel del lóbulo frontal derecho, aparecen historias
que la persona tiene confabulaciones basadas en hechos de la vida real, como es el caso de la chica que termina generando alucinaciones, que las hace cuando tengo la descompensación a nivel de neurotransmisores en la pobre regulación que tenía él hasta que le cortaron el tratamiento. ¿Qué déficit cognitivo es evidente, pero solo para el ojo que mira? Tiene un trastorno de la memoria impresionante, Arthur. Sí, zarpado. No puede estar ensayando constantemente sus actos, que tiene chistes de 4 oraciones, y tener que agarrar la libreta y leerlas y repasarlas para evocarlas. ¿Sí? O sea, eso también puede ser un efecto colateral de las pepas que está tomando el chavo. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Bueno, y algo que a mí me gustaría meterle ahí es... Perdón, profe. Sí, Rocío. ¿Puede ser que el tema del baile también sea la adrenalina que él vivió en el momento anterior? Porque, o sea, él antes de salir al show mata a uno y después como que sale todo ya tranquilo, no sé cómo explicarlo bien, pero o sea, ya sale más activo a lo que estaba antes, tal vez. Sí, sí. Lo que un poco que me observa Roque es que si yo estoy planteando una descoordinación motriz y de golpe tenemos un baile súper coordinado y una fineza motriz, pues no sería una contradicción interna en el diagnóstico, ¿no? Claro, porque además lo tenés incluso al inicio de la película, en la primera escena, él cuando está sosteniendo el cartel, lo mueve muy grácilmente, mueve las patas muy grácilmente, digamos, tiene una coordinación incluso facial con sus movimientos que no condice, digamos, a ver, esto es otra cosa, vos cuando tenés un síndrome, no necesariamente los síndromes en la realidad se presentan con todos los signos y los síntomas que el libro o el manual diagnóstico te dice que va a tener. Eso no es lo que ocurre en la realidad. La mayoría de las veces los libros, incluso los libros de tratamiento, los manuales terapéuticos, los manuales de rehabilitación, te dan una serie de cosas que van a ocurrir y la mayoría de las veces no se cumplen. Todas esas, se cumplen algunas y otras de otro diagnóstico, digamos. Bien. Pero, perdón, Santi, no interrumpo más. No, está perfecto, porque me hizo pensar el comentario de Rocío que cierto contexto emocional, ¿sí? Produce este desfasaje en eso que vemos. Cuando él está contento y mostrando el cartel, tiene cierta coordinación. Ahora, cuando a él se lo roban al cartel y sale atrás de los chicos, corre todo descuajeringado en esa marcha, ¿sí? Simplemente son signos que observo, que algunos, como dice Roque, uno puede verlo en un momento y en otro momento no, pero sí me hacen pensar que en su desarrollo uno puede pensar un retraimiento social en función de la sintomatología del síndrome pseudobulbar, un ambiente que no lo ha estimulado. De hecho, con el padrastro ha sido totalmente aversivo el ambiente, y luego esa madre no lo veo vehiculizándolo en el desarrollo de capacidad. El lóbulo frontal se desarrolla sobre todo en la adolescencia y en adelante, cierta conectividad. El tipo se maneja como un disejecutivo, con cierta regulación de impulso en determinado contexto, pero en otros contextos no, y dependiente de una compensación de neurotransmisores externos, ¿sí? Entonces, en función de eso, y para ya no estirarlo más, porque dijimos que eran 5 minutos, pero me excedí un poquito, uno de los casos que más estudiados tenemos es nuestro querido Phineas Gage, que le pasó una barra por el lóbulo frontal, nuestro querido Phineas Gage, y que produjo un montón de sintomatología a nivel de interacción social. La descrita en los libros es la que le pasó, que se volvió desordenado, con dificultades ejecutivas, todo. Pero en la biografía oculta de cuando Phineas Gage viaja a Chile, él también tiene denuncias sobre, en realidad lo buscan por asesinato, ¿sí? En una especie de viaje que hace con encomienda, donde uno va narrando cómo el pobre control de impulso y la pobre planificación que tiene para poder interaccionar socialmente, y lo va a llevar a una situación, que en este caso Arthur Fleck
llegó en esta parte del estallido social y con la satirización del programa y el momento de la ridiculización. Pero es un cerebro dañado, eso está clarísimo, y con eso cierro la posición. Dejo de presentar y doy paso a Roque. Bueno, bueno, a mí la película me encantó, Santi, me encantó también tu presentación. Estoy chocho que estemos haciendo esto, la verdad. Ya te lo había dicho a vos, Santi, a vos, Fer, antes. Seguís mostrando pantalla, Santi. Ahí está. Ahí está. Yo tengo otra mirada sobre la película, digamos, tal vez por mi formación o deformación profesional, digamos, en la actividad clínica. Si bien también tengo una formación parecida a la del Santi, digamos, nos hemos, lo mismo que Fer, digamos, hecho los doctorados nuestros han estado dentro del área de las neurociencias, pero yo no puedo dejar de ver toda la historia de este tipo en algo muy similar a un paciente mío, que fue adoptado, nació en un país de Europa del Este, no voy a decir cuál, no importa, es un chico joven, es adoptado por una familia hispanohablante, que vive en España y que después termina viviendo acá en Argentina. En el orfanato donde él básicamente pasa sus primeros 3 años de vida, lo maltratan muchísimo físicamente, tiene quemaduras en los brazos, que todavía persisten las cicatrices. La familia hispanohablante que lo adopta utiliza como método de corrección de su conducta los cintazos. Entonces el nene se portaba mal, cintazo, lo ponían de cantos, vamos a decir así, por usar una palabra fina, y le pegaban cintazos para corregir su conducta. Entonces, cuando nos llega a nosotros al lugar donde yo trabajo, como paciente, venía con un montón de, digamos, con todos los rasgos de un sociópata, básicamente, una persona que tenía cero interés por mantener su conducta dentro de parámetros sociales aceptables, muy agresivo, le había abierto la cabeza a trompadas a un compañero, literalmente le rompió el cráneo a piñas a un compañero, y bueno, tenía todo un rasgo comportamental, digamos que en el final de cómo llegaba el cuadro, se asemeja mucho a lo que pasa en esta película, ¿no? O sea, yo lo veo muy parecido. Es decir, tenemos un tipo que ha sido maltratado y abusado desde muy pequeño, con posibles daños neurológicos por detrás, sumado a eso a un entorno que continuamente ha utilizado métodos de castigo, métodos de exposición social para tratar de corregir su conducta, y bueno, eso genera básicamente un patrón cognitivo y comportamental donde no te interesa mucho si terminas matando a otra persona, no te interesa mucho si los otros están sufriendo, te interesa el sufrimiento que estás teniendo vos, y la muerte de otros puede no generarte ningún tipo de angustia ni de culpa, ¿no? Entonces, yo lo que veo detrás de esta película, en el fondo, podrán estar en acuerdo o en desacuerdo, pero yo veo el resultado final de un sistema de crianza, de un sistema de aprendizaje, donde hay un ser humano que está buscando justicia, digamos, ¿no? O sea, por todo lo que ha aprendido y por todo lo que está sufriendo, yo no lo veo necesariamente como un paciente exclusivamente neurológico. Es más, Santi, en algunos puntos ni siquiera lo veo frontalizado, porque el tipo cumplía horarios de laburo, trataba de hacer lo mejor que podía en su trabajo, ¿no? O sea, el tipo se presentaba en hora, trataba de cobrar el sueldo, trataba de hacer bien las cosas, trataba de hacer reír a los niños, digamos, o sea, no parecía un tipo desinteresado por completo ni desorganizado por completo, cuidaba de su madre, ¿no? O sea, digamos, había toda una serie de conductas que a mí no sé si necesariamente me hacen pensar que el tipo está frontalizado. Sí sé que es un tipo que ha tenido un entorno que lo ha maltratado muchísimo, y hasta donde yo he podido ver, el maltrato y el castigo como método de ordenamiento de la conducta y como método de crianza es lo peor que uno puede hacer, porque eso termina generando un montón de emociones muy negativas y muy displacenteras. Más allá de lo cual, este tipo, hay un par de escenas a mí que me encantan. Hay una, digamos, que muestra qué tanto ha sufrido en su vida, que él en su cuaderno, vieron que él tiene un cuaderno con unas notitas, hasta tiene con fotos de mujeres desnudas, tiene rayones, un cuaderno bien, de uno de los que encontraría uno, por ejemplo, de un paciente en el Morra. Yo he visto algunos pacientes en el Morra y básicamente los que tienen diarios tienen ese nivel de desorganización en su escritura, ¿no? Los pacientes que cursan alguna esquizofrenia, por ejemplo. Pero en una que lo repiten varias veces, el tipo escribe, mi muerte para mí tiene más sentido que mi vida.
¿no? O sea, a ese punto ha sido sufrida la existencia de esta persona. Y yo creo que en el fondo, este tipo representa de alguna manera, este personaje representa la encarnación de un valor, digamos, ¿no? Que es el valor de la justicia social. En el fondo, este muchacho está sintiendo que el mundo está siendo totalmente injusto con él porque lo está haciendo. Fíjense, hay 2 o 3 partes de la película que a mí me llaman muchísimo la atención en este sentido. Primero, los comportamientos más reprochables o más graves o más peligrosos de él comienzan cuando el Estado le suelta la mano. Él tenía asistencia psicológica y asistencia farmacológica de los servicios sociales de Ciudad Gótica, ¿no? De Gotham. Entonces llega un momento donde su psiquiatra, psicólogo o asistente social, eso no se sabe. Tengan en cuenta una cosa, en Estados Unidos los prestadores de salud mental tienen muchas más categorías que nosotros. Acá nosotros tenemos psicólogos o psiquiatras, y algunas veces, lamentablemente, las psicopedagogas que creen que pueden hacer nuestro trabajo, y no, realmente no, pero eso ocurre. Muchas psicopedagogas intentando corregir o tratar problemas de conducta, problemas emocionales, sobre todo en niños. Pero en Estados Unidos tenés enfermeras psiquiátricas, tenés asistentes sociales, tenés psicólogos, tenés psiquiatras, tenés muchas más categorías que las que tenemos nosotros en nuestro sistema de salud mental. Pero en cuanto el Estado le suelta la mano, en cuanto él pierde esa única sesión que tenía por semana, y él pierde la asistencia farmacológica, ahí es donde empieza el declive completo del tipo, porque a ver, ¿qué pasa? Este tipo mata a varias personas en la película. Las primeras 3 muertes son en defensa propia. Lo están reventando adentro de un subte. Lo están reventando a patadas 3 empresarios o 3 corredores de bolsa, no me acuerdo qué trabajo tenían, y el tipo se está defendiendo en una situación donde estaba totalmente indefenso. Lo único que tenía un arma, le pega 3 tiros, lo cual podría ser, digamos, si eso me pasara a mí o a cualquiera de nosotros, uno podría decir, fue legítima defensa. ¿Está bien? Ahora, el declive del tipo, donde por ejemplo a su compañero, que era también payaso, el gordo, le clava un cuchillazo en el cuello y después esa escena es buenísima. Esa escena donde lo agarran en el departamento con el otro que sufría de enanismo, o que había, no digamos sufría, digamos, que era una persona que no había logrado un desarrollo hormonal de la hormona de crecimiento regular. Ahí es donde empieza el declive comportamental de él y donde ya no le empieza a importar nada, donde empieza a alucinar, donde empieza, no digo alucinar, a delirar, empieza a hacer construcciones acerca de cosas que realmente no ocurren. Entonces, para mí el declive del personaje empieza en cuanto el Estado le suelta definitivamente la mano. O sea, a partir de ahí, desde mi punto de vista, ya sí se trata de un comportamiento netamente patológico e injustificable. Más allá de lo cual, yo sigo creyendo, cuando volví a ver la película, que este tipo encarna, de alguna manera, algo que ya hay evidencia científica que está sosteniendo que esto aparentemente es así. Los seres humanos en general, para sentirnos bien con nosotros mismos, para funcionar bien como sociedades y para experimentar armonía entre nosotros, debemos aspirar en nuestro conjunto hacia conductas prosociales, hacia la justicia o hacia la equidad. Razón por la cual la gente que está en la película, digamos, los ciudadanos de Gotham, empiezan a sumarse a esta actitud que algunos ven como delictiva de parte de él y que muchos de ellos en realidad ven como algo justo, ven como algo que corresponde, kill the rich, ¿no? A new movement, ¿sí? De alguna manera hay mucha evidencia científica que está mostrando que independientemente de la cultura, y esto ya escapa a la película, chicos, independientemente de la cultura, los seres humanos podemos experimentar sensaciones de bienestar, de felicidad mayores, cuando orientamos nuestra conducta hacia objetivos prosociales que nos trascienden a nosotros. Llámese justicia, ¿está bien? Esto está en el cristianismo representado como no matarás. Esto está en el Torá representado de otra forma, en el Corán está representado de otra forma, en el budismo está representado de otra forma, en el código Bushido está representado de otra forma. Todos los sistemas, todos los códigos sociales humanos de alguna manera proponen un conjunto de reglas que dicen, básicamente, no le hagas daño a los otros miembros de tu propia tribu. Y acá lo que está pasando es que, y es de lo que se queja Arthur Fleck justo en el momento en que, mi escena favorita, le va a pegar un tiro a Murray y le dice, todos se están tratando mal,
ahí afuera es horrible, nadie se pone en el lugar del otro, a nadie le importa lo que me pasa a mí. ¿Vos pensás que Tom Wayne se puso alguna vez en mis zapatos y pensó cómo se siente ser una persona como yo? Y esa es la parte, para mí, insisto, la mejor escena de la película y desde mi punto de vista la mejor escena del cine que he visto hasta hoy, donde el tipo le pregunta, ¿qué obtienes cuando cruzas a un enfermo mental y a una sociedad que lo abandona? Y el tipo le responde solito, obtienes what you fucking deserve, y le pega un tiro en público. Entonces, desde mi punto de vista, esto trasciende a un trastorno neurológico. Esto en realidad representa a un ser humano tratando de aspirar de alguna manera, si bien de forma desordenada, porque ¿cuál es la forma ideal de solucionar esto? En un sistema republicano vas al Congreso, planteas leyes, propones la seguridad social, te haces peronista y apuntas al bienestar de todos, vas por un estado de bienestar. Él lo hace por mano propia y tiene la gran ventaja de que hay un montón de gente que se empieza a sumar a esto que él nunca quiso lograr por sí mismo, él nunca quiso convertirse en un líder de un movimiento antisistema, se termina convirtiendo, y como él, y esto es, digamos, y este es el engarce lindo de la película, como él siempre pasó desapercibido, en el mejor de los casos pasó desapercibido, siempre fue un outsider, siempre fue un enfermito, siempre fue un chico virgen al que las mujeres no se le van a acercar. Entonces, de repente nadie le prestaba atención a él, de repente él decía, yo siento que la gente, no existo para la gente, y él de repente empieza a existir, y la gente empieza a seguir su patrón de conducta. Y él entonces eso le resulta reforzante, eso empieza a premiar su comportamiento, eso empieza a hacerle creer a él que su conducta es socialmente valiosa. Entonces vos tenés con esa combinación la mejor película de la historia, y no me extraña a mí que en esa, y esto es una de las grandes ironías de esta película, no me extraña a mí que el gobierno de los Estados Unidos, cuando esta película se empezó a estrenar, prohibiera que mucha gente fuera con la máscara esta que está puesta en la película, porque literalmente, cuando uno sale de ver esa película, dice, primero, qué buena película, por supuesto, qué buena inversión de mi tiempo y de mi plata, y en segundo lugar, está bien, lo que hace el tipo en un montón de cosas está bien. Y miren, es más, les voy a contar un detallito de uno de este paciente que yo les contaba, que nosotros tenemos en nuestro trabajo, que ha sido abusado físicamente, nunca sexualmente, todos los abusos han sido físicos. Cuando sale la peli, me llama la mamá del paciente y me dice, Roque, ¿lo dejamos o no lo dejamos ir a ver la película? Esa fue la pregunta de la mamá. Y yo ahí dije, o sea, buah, ¿qué hago? O sea, tampoco puedo negarle la realidad a este chico. Entonces agarré y le dije a la mamá, bueno, lo voy a llamar yo primero por teléfono, a ver por qué la quiere ir a ver, porque literalmente este chico tiene comportamientos agresivos, intenta, y esto no se los miento, él busca información en internet para aprender a ser un sociópata. O sea, él intenta convertirse a sí mismo en un tipo insensible, en que no le importen las cosas y en que los otros no sean tan débiles y que no se quejen tanto todo el tiempo y que hay que aguantársela, y bueno, si te pegué, aguántatela, listo, está, no pasa nada. Entonces yo hablé por teléfono con él y le dije, ¿qué quiere hacer? Quiero ir a ver Joker. ¿Por qué quiere ver Joker? Porque la película está buena. Digo, es una película. Sí, yo sé que es una película. Bueno, ¿con quién vas? Y voy a contar y contar. Bueno, está bien, perfecto. Cuando anda a ver la película, después charlamos a ver cómo te gustó la película. Y, por supuesto, cuando salió de la película, al día siguiente, lo llamo por teléfono y le pregunto, ¿cómo te fue con la película? Es muy buena, me dice, me encantó, quiero hacer eso. Y bueno, estuvimos hablando como 1 hora y media, por supuesto, para convencerlo de lo poco inteligente que sería de su parte intentar una cosa parecida a esa. Pero es real, el maltrato infantil, los sistemas de refuerzo, digamos, los padres que te crían a los golpes, las sociedades que no refuerzan tu buena voluntad, tu bondad, terminan generando gente enojada, y cuando mucha gente se enoja al mismo tiempo, con razón, con la verdad, eso eventualmente termina o en una revolución francesa, o en un 2001, como tuvimos acá, o como está representado en esa película, en una sociedad prendida en llamas, porque están percibiendo una injusticia tras otra, y cuando los seres humanos se juntan
a pelear por algo que es valorable para todos y que es en beneficio del grupo, por alguna razón, se coordinan las acciones de esos seres humanos. Yo creo que esa razón, básicamente, y en esto coincido plenamente con Santi, está alojada en el cerebro. Yo creo que como especie estamos preparados para trabajar y cooperar en conjunto en beneficio de todos. Algunas veces nos vamos a encontrar con algunos individuos que van a ser los depredadores de los grupos, que probablemente han sido maltratados desde muy pequeños y tienen una tendencia temperamental hacia ciertos comportamientos agresivos, tienen una baja sensibilidad, baja empatía, altos niveles de narcisismo y son muy maquiavélicos. Algunos de ellos son políticos y otros son sencillamente asesinos muy extraños. Pero iba esto que me había perdido. El día del estreno, no sé si fue el día del estreno, o el segundo o el tercer día del estreno de Joker en Estados Unidos, un tipo salió con un arma y empezó a matar gente. ¿Se acuerdan de eso? Adivinen en qué estaba haciendo su doctorado ese chico que asesinó gente en la película del Joker. Estaba haciendo un doctorado en neurociencias. Teníamos a un neurocientífico en potencia que después de ver Joker calzó un chumbo y empezó acá me meto en mi rol de coordinador, porque creo que ese comentario ya le va a dar paso a la exposición del Fer. Gracias, Roque, por la exposición tuya. Me corro de rol, y dentro de mi rol de expositor te diría que le adjudicas demasiada capacidad a Arthur. Ya después lo charlamos después de la exposición del Fer. Hay que tener cerebro para planificar tanto de lo que vos decís. Pero hagamos una cosa. Escuchamos al Fer la exposición y charlamos post exposición del Fer un rato. A ver. Bien, bueno, primero me gustaron sus charlas, aunque no me parecen muy convincentes. Quiero destacar una cosa, lo que está sucediendo en el chat, que están buenísimos los comentarios. Hay muchos, al comienzo que empezaste a hablar, Roque, que se referían, y con el Santi también hubo algunos que se referían al nivel que estamos planteando con Roque de trabajo. Y al final, por algunas cosas que dijiste, se van a relacionar, algunos de los comentarios que aparecieron se relacionan más con los que yo les quiero traer. Está muy bueno. Lo que podemos hacer con este chat es copiarlo y también compartirlo. Dicen que sos malo, Fer. Sí, la gente opina que sos menos diplomático de todo, Fer. Mi silencio. Sí, se graba todo, chicos. Los comentarios queda todo grabado, así que piensen lo que van a decir. Gracias. Primero, lo que a mí me ordena muchísimo y disfruto mucho hacer una presentación de tipo PowerPoint. Primero lo disfruto haciendo, me voy ordenando, y por otro lado, me gusta hacerlo. Así que voy a hacer una presentación, sí. Quiero decir que le dijimos a Ropi que trate de hacer una, No. Pero él se negó. Por supuesto. Tiene muchos pacientes complicados, Roque. Varios. Además, no me gusta hacer presentaciones, maestro. ¿Qué crees que te diga? No me gusta. Bueno. Sí, el Fer tiene otros problemas. Abajo a la derecha el botón compartir pantalla. Ahí ya estoy compartiendo. Todavía no. Ahí sí. Bien. ¡Opa! ¡Qué título inicial! Pone ocultar, así no nos molesta la barra. Gracias por ese detalle, no lo sabía. Mira vos. Bueno, nos preguntamos cómo llegamos a tener a un guasón, cómo podemos explicar la situación que nos plantea la película. Yo creo que podemos hacer foco en lo que le está pasando adentro del cuerpo a la persona, es decir, cómo está su cerebro. Incluso podemos verlo a la persona, nos alejamos un poco, podemos ver a la persona y ver los vínculos más importantes para su vida, pero en realidad si hacemos foco, si ponemos la luz en ese lugar, creo que nos vamos a perder y realmente no vamos a explicar cómo podemos obtener este producto que llamemos guasón, que en realidad es un producto social, y lo vamos a poder llegar a entender cuando
ampliemos el marco y podamos ver dónde está inserto, es decir, ver la sociedad en la que está Arthur. Y una imagen que representa mejor la idea que yo les quiero transmitir es que el Guasón es una construcción social, que de alguna forma todos los ciudadanos en este punto, en esta historia de ciudad gótica, o como dice Roque, Gotham, lo construyen. Hay un problema que no es menor, y creo que es muy, muy importante, de las otras posiciones que vimos hasta ahora, que fundamentan o dan leña para que se prenda fuego de los argumentos que individualizan la violencia. Esto es decir, que un acto violento se reduce al comportamiento de una persona. Y por otro lado, que creo que en este punto es más grave, también alimentan la idea de que estamos criminalizando a la locura. Si tratamos de fundamentar el comportamiento de Arthur Fleck simplemente a través de los argumentos neurológicos o psicológicos, estamos abonando la idea que una persona loca es mucho más probable que sea criminal que una persona mentalmente sana. Este es un meme, que cuando nos tiramos los temas, dije, voy a ver qué puedo encontrar. Me gusta mucho buscar la imagen. Y lo primero que me sale es esto. Y creo que es muy fácil entender la propuesta que nos hace el director. Tenemos dos guasones acá, nos estamos perdiendo el guasón del medio, pero el primer guasón que aparece en el cine moderno, actual, es el de Jack Nicholson del 89. Explican que su figura se debe a que fue arrojado a residuos químicos. Y acá decanta la idea de que hay una complejidad social que hace a este personaje. La propuesta básicamente es entender a una sociedad, la ciudad gótica, y a un individuo, Arthur Fleck, que está en interacción. Es decir, hay que hacer foco en lo que esa ciudad, ese contexto le da y tiene efectos reales sobre él para poder entender la flechita esta que sale, es decir, lo que Arthur Fleck va a terminar haciendo. Hay una llamada explícita dentro de la película que para mí es muy esclarecedora, como propuesta del autor, del director para leer la película, que es una película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Tiempos Modernos habla sobre un trabajador que está en una industria y que está avasallado por la producción en serie. Y está lidiando todo el tiempo con las máquinas y se le va todo de control. Esta persona, al terminar la película, otro spoiler, se termina recluyendo por sí mismo a un hospital psiquiátrico. En la película tenemos una primera mención, no la primera, una mención a esta trama de Tiempos Modernos, cuando Arthur le pregunta al administrativo del hospital psiquiátrico si todas las personas que están internadas son criminales. El tipo le dice, algunos sí, otros son internados, y otros vienen, o algunos no tienen dónde ir, no saben qué hacer, y terminan acá. Que ese es el fin de Charles Chaplin. Y por otro lado, lo más explícito de Tiempos Modernos es cuando Arthur va a ver a Thomas Wayne, que está en una presentación de su candidatura, que están en un cine-teatro, y que justamente están viendo Tiempos Modernos. Es muy patente acá ver cómo, y es una escena que se reitera mucho en esto, Chaplin hace algo, enfocan en la película, y después todas las personas riéndose.
Y con la característica bien intencionada del director de mostrar que todas las personas que se están riendo están muy bien vestidas, tienen smoking, tienen grandes vestidos. Yo creo que entender esa relación con la película y el desenlace da mucho para entender, porque justamente hay un planteo de luchas de clases. Y algo que podemos ver más adelante, que es un manejo simbólico extraordinario sobre la risa, la gracia, para mí, más allá del trastorno sobre la risa involuntaria, es un recurso retórico impecable para poder engarzarlo con esta historia. ¿Quién decide qué es lo gracioso? Esta pregunta se la hace el mismo Arthur. Por momentos, como se ve en la película, cuando las personas están viendo la película Tiempos Modernos, es claro identificar quién dice qué es lo gracioso y quién puede disfrutar de ese estatus quo. El punto es que Arthur va a ir contra ese equilibrio. Entendamos un poco el contexto de la ciudad gótica. ¿Están ahí? No escucho nada. Es como, capaz me quedé sin conexión. Sí, Fer, estamos todos. Estamos, Fer, maravillados. Y buscando argumentos y contraargumentos. Estoy anonadado hasta ahora. Escuche, el contexto de Ciudad Gótica. Ciudad Gótica. Empieza la película con la radio en off diciendo lo problemático que está la ciudad, con el tema de la basura. Ahí nomás, en la primera línea de diálogo que él tiene con el asistente social o psiquiatra, no lo termina de aclarar, creo. Ella dice, estamos en una situación crítica, ¿cómo estás? Ya plantea de primera mano esa situación. Después se habla de ratas gigantes. Él cuando está haciendo la propaganda con el cartel, es un cartel que dice que el lugar está liquidando total, porque está en quiebra. Cuando le obligan a pagar el cartel, le dice, el tipo está quebrado, necesita la plata del cartel. Hay recortes de servicios sociales, como mencionaba Roque, él deja de tener ese lugar de asistencia social psiquiátrica, le cortan la medicina, se queda sin trabajo. Por otro lado, y algo que salió en el chat recién, hay muchas situaciones de indiferencia. Él cuando entra al baño del teatro ese, una persona se lava las manos de smoking al lado de él y pasa, y él está vestido con una camperita parecida a la que tengo yo, básicamente. Pero es llamativo, no era de ese contexto, y pasa por al lado y no lo ven. Hay una lucha de clases muy patente. Cuando él, luego de cometer los asesinatos, en la radio aparecen las primeras manifestaciones o las noticias es que la gente se alegra porque están matando ricos. Y por otro lado aparece Thomas Wayne declarando que los pobres son envidiosos y son payasos. Payasos justamente es alguien que trabaja por la risa. Hay hechos de mucha violencia, cuando a él le rompen el cartel, cuando las burlas que se hacen en el trabajo, y también hay algo que mencionaron en el chat, hay un acceso muy fácil a las armas. Ahí mismo, cuando aparece cuando están en esos camerinos, en esos vestidores, Randall le da un arma porque lo habían atacado en la calle, para que te defiendas. Bien, creo que toda esta situación lleva a entender cómo él puede llegar a responder la liñita que sale de Arthur Fleck, cómo responde, cómo se construye esta personalidad. Hay un caso que me parece que tiene muchas equivalencias con Arthur Fleck en la vida real, que se refiere a los asesinatos en masa a causas de tiroteo. Esta persona que están viendo acá es James Holmes, que es la persona que creo que refería Roque. Es este estudiante que en realidad comete el asesinato en la película de Batman del 2012.
Bueno, no quiero entrar mucho en los detalles. Básicamente es hacer una analogía entre el transcurrir del Guasón con este fenómeno de asesinatos en masa a causa de tiroteos. Ahora vienen un par de gráficos. La idea es mostrar cómo, principalmente en Estados Unidos, hay un crecimiento de este fenómeno en los últimos años. Acá tienen la cantidad de casos, tienen en este eje, en el eje X, los años, y ven en celeste personas que resultaron heridas y en rojo las personas que resultaron muertas de este tipo de ataques. La descripción de estos ataques son cuando se matan 4 o más personas sin incluir al agresor. Esta me parece muy, muy gráfica, pero la idea es la misma. Acá ven en los diferentes años, perdón, es la misma, pero esta es en escuelas. Como la cantidad de incidentes, vean las barras verdes, van creciendo a lo largo de los años. Y a su vez, a medida que hay más incidentes, hay más heridos y más personas muertas. Una noticia al respecto que no se veía reflejado en los gráficos: el año 2019 batió el récord, esta estadística del año pasado, todavía el 2020 no cierra, el récord de cantidad de ataques de este tipo. Acá hay 3 películas que me parecen muy buenas para ver, que particularmente me gustaron sobre el tema. Bowling Columbine, de un documental de Michael Moore, tiene mucho contenido informativo. Después Elephant, de Gus Van Sant, es excelente la película, una estética muy, muy linda tiene. Las dos son viejas. De este año tienen esta de Utoya, julio 22, que relata el caso que pasó en Noruega, hace ya más de 10 años. Son muy lindas y tienen un enfoque. Estas dos últimas son más artísticas y la primera mucho más documental. ¿Qué posibles factores podrían estar contribuyendo a que se den estos actos? Acá hay una lista que se pueden encontrar fácilmente cuando leen un trabajo sobre el tema. Mayor accesibilidad y propiedad de armas, enfermedad mental y su tratamiento o falta del mismo, incluyendo los fármacos, el deseo de buscar venganza, deseo de fama y notoriedad, el fenómeno de imitación que puede generar cuando estos actos salen a la luz, o por ejemplo lo que relataba Roque con el tema de una película, o el miedo a que la gente lo imite, el fracaso del gobierno en poder verificar los antecedentes de las personas que están en el contexto, en la calle, en la sociedad, y que pueden ser potencialmente peligrosas. Y por otro lado, una brecha, un espacio que hay, una distancia que no se puede salvar entre las expectativas que una persona tiene sobre sí mismo y los logros que realmente puede llegar a cumplir. Cumple mucho menos de lo que espera para sí mismo. Es un conglomerado de posibles causas, pero hay artículos científicos que tratan de analizar estas variables y dicen, no es tan complejo, sí, están involucradas todas estas causas, pero hay un aspecto que puede llegar a explicar mejor el porqué que los demás, que es el fácil acceso a las armas de fuego. En este trabajo, Langford hace 10 años que está sacando artículos sobre esto, básicamente, compara este tipo de atentados en Estados Unidos y en diferentes países. Y lo que ve que la gran diferencia, la variable que es diferente, es la cantidad de armas que tienen las personas, los estadounidenses, a comparación de las otras culturas. Y hay algo muy interesante: los niveles de salud mental, el diagnóstico de trastornos mentales, no es en proporciones muy diferentes en Estados Unidos a otros países. E incluso esa curva de crecimiento de los atentados no es acompañado por el atentado de más trastornos mentales. Eso me parece muy interesante. Estos dos gráficos muestran a Estados Unidos rankeando, por un lado, la cantidad de armas por persona y por el otro lado, liderando la cantidad de ataques masivos de tipo de tiroteo. Escuchen el número: hay cada 100 personas en promedio 120 armas, más de una arma por persona en promedio. Es escalofriante esa cifra.
Y dos noticias de este último tiempo. La venta de armas bate récord en Estados Unidos en medio de la pandemia de coronavirus. Al final, un detalle, especialistas advierten que la mayoría de los compradores son inexpertos. Y otra noticia más actual, que esta es de julio, récord histórico en revisiones de antecedentes para comprar armas en Estados Unidos. Porque este clima de revuelta social que está viviendo ahora este país está también incrementando, está subiendo el número de armas adentro de las casas, por miedo a que venga alguien y que se arme una revuelta. En este sentido tenemos un conglomerado de puntos que están relacionados, pero hay que destacar el mayor acceso y la propiedad de armas. No estoy sacando los otros, pero este es el que se muestra como más explicativo del fenómeno. Pero el punto no son las armas en sí mismo, no se acaba ahí el análisis. Creo que es muy interesante para entender el fenómeno pensar qué lleva a una persona a tener un arma. ¿Es un instinto natural tener armas? No, yo opino que no. El contexto te lleva a querer o a acceder a un arma. Y por otro lado, ¿quién controla o quién por el otro lado te promueve? ¿Quién dice, alienta políticas para que la gente, las personas, tengamos armas? Y en este sentido, creo que esa tenencia o acceso a armas es un asunto totalmente social. Más allá de lo que estamos viendo y diciendo, oh, los estadounidenses son todos unos loquitos por el arma, en Argentina también tenemos casos. Acá yo recordaba dos, el del chico que entró en una escuela en Carmen de Patagones o el tirador de Belgrano. Vale notar cómo tituló este diario la noticia, un loco con un arma que atacó hasta matar. Que no me parece bastante intencional. Eso reforzando la idea de que la locura lleva a este tipo de conductas. Tal cual. El chico del que vos decís, Carmen de Patagones, es al que le decían pan triste, Fer. Sí. Y yo, particularmente, a los títulos de La Nación, en particular, bueno, no le creo ni la letra mayúscula, ¿viste? No sé vos, en tu opinión. Creo que lo puse a propósito. Bueno, para ir cerrando la idea, creo que este tipo de explicaciones no es la única, pero de este fenómeno de los tiroteos masivos ayudan a pensar unas explicaciones que no individualizan la violencia y por el otro lado que no criminalizan a la locura. Y creo que esta es la vía para pensar el desarrollo de casos como el de Arthur Fleck. Al final, retomo la pregunta que hacía al principio, ¿quién decide qué es lo gracioso? Él le hace esta pregunta a Murray sobre el final y dice, ustedes deciden qué es lo gracioso. Y ahí nace su rebelión y lo termina matando. Y ahí está el poder de la gracia, creo que se transmite a través de ese poder, de ese empoderamiento violento que hace él. Volviendo a la trama y la equivalencia con tiempos modernos, el director elige mostrar, además del acceso directo que tiene del arma, elige mostrar cómo el sistema te estruja, te lleva al límite hasta que genera un desencadenamiento. Chaplin en el manicomio, Arthur, el guasón, previo al manicomio, comete todos estos asesinatos. Y creo que es bastante gráfico en este sentido esta estrofa de la canción de Charly García, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no quedes. Qué diferente que tenemos a Charly García, Ferro y yo. El punto de no querés es un corte. El corte permite otra cosa nueva. La criminalidad es una opción, pero no es la única. Y para terminar, creo que la metáfora que encarna la película, siguiendo esta línea de análisis, es el refrán de decir, el que ríe último, ríe mejor, ¿no? Y me permito decir algo sobre la conciencia social, que ahí discrepo algo con lo que decía Roque. Para mí no es una persona, no hay conductas prosociales.
su búsqueda siempre fue una revanchista. Algo decían también en el chat de esto. Buscaba venganzas personales con las personas que lo habían ofendido. Y como a fin de la revuelta social, creo que para que sea efectivo un tipo de acción como esta hace falta una organización. Y que él confunde, al final Murray se lo pregunta bastante claro, tus actos, cuando él ya confiesa que asesinó, tienen que ver con, no, estas personas me ofendieron, es personal. Él no toma conciencia de esa lucha de clases que la mayoría de las personas en la calle está representando. Bien, eso. Bueno, Santi, supongo que ahora viene la parte donde coordinás el Vamos a hacer, claro, chicos, les queremos comentar, los comentarios en el chat están impresionantes. Totalmente. Nos quedó chico el Meet y la verdad que es una experiencia como para haberla hecho en vivo, porque tanta ida y vuelta. Habíamos pensado estas exposiciones, chicos, para 5 minutos a 10, cosa de que 4 menos 20 teníamos 40 minutos de debate. Bueno, nos han quedado muy cortitos para debatir. Entonces, yo les propongo, si alguno quiere conectar el micrófono, hacer alguna pregunta. Yo me quedé solo, pero las voy a poner como disparador. Ni siquiera voy a buscar una respuesta de los chicos, ¿sí? Pero a mí me queda pensando mucho en los comentarios que han hecho ahí. Perdón, Emi, perdón. Muchos de los comentarios que han hecho ahí han ido de la mano de lo que yo estaba pensando, ¿sí? El FER se apoya en un montón de estudios sociales para pensarlo a Arthur como un emergente, pero claro, justamente fundamenta en otros guasones que son diferentes, con otras capacidades y con otras características, cuando el pobre Arthur, el tipo va boyando de acá para allá por las experiencias sociales, pero termina como en una situación en donde el azar y lo fortuito acompañan. Lo demás es un movimiento social que apoya también Roque y que a mí también me parece súper válido. En la misma medida, tengo la misma argumentación para muchas de las posiciones de Roque en relación a la capacidad de planeación que tiene este chico, ese infantilismo para relacionar. Vos decís que tenía un trabajo, que iba a horario, en realidad tenía una rutina como lo hace un paciente frontalizado, donde lo que aprende es a ir a determinada hora, pasar la tarjeta, salir y volver. Pará, porque yo tengo una paciente pensamiento, no tiene la flexibilidad del pensamiento para pensar, ¿sí? O para repensar alternativas, porque está dependiendo del resto. De hecho, hubiese evaluado mejor llevar un arma a un hospital de niños, porque llevó el arma al hospital de niños, ¿sí? Y ese concretismo también lo mencionaron por ahí, sobre tenés que sonreír, y él queda pegado como si fuese una instrucción a la cual tiene que seguir porque se la dicen de afuera, más allá del significante de la madre, ¿sí? Y él va al programa para suicidarse, y el otro lo provoca y sale una desregulación. Podrá decir una frase hermosa, sale una frase hermosa, pero él se iba a suicidar y en el impulso mata y no planifica nada, porque lo llevan preso, porque no sabe ni qué hacer, mira así, mira por todos lados. Querido, ¿cómo que no planifica nada? Planifica ir a suicidarse en medio de un programa en vivo. Eso, si eso no se llama planificación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esperar hasta el momento, la hora, estar vestido, estar en público, ensayarlo en tu casa? Eso no es planificación. Sí, para mí lo planifica también. Yo, perdón, voy a responder una pregunta que surgió hace un ratito. El ejemplo que yo di de mi paciente es real. Y además, yo aclaro una cosa, que esto lo discutíamos con los chicos ayer con el Fer y el Santi. Mis posturas estas no son posicionamientos radicales. Yo realmente pienso de esta forma, digamos. O sea, es lo que naturalmente pienso. Ahora, sí, son ejemplos de mis pacientes reales. Justo te iba a decir, Fer, Santi, perdón. Yo tengo una paciente frontalizada de 18 años con hipoflujo prefrontal orbital izquierdo, que si bien cumple con todo esto que vos decís, de que puede cumplir con un horario si el contexto lo organiza, tiene este concretismo de la justicia, o sea, cuando percibe una injusticia, lo toma como una cosa tremenda, y sin embargo, cuando la madre le reclama que no se lavó bien el pelo y tiene un olor a chivo bárbaro, mi pobre alma, mi paciente, dice, no, pues yo sí me baño bien y miente, es decir,
ocurren estos concretismos que vos decís, incluso de los conceptos, pero yo no lo veo necesariamente frontalizado a este paciente. No lo veo frontalizado, lo veo con una dificultad de control de impulsos, pero no lo veo sin capacidad de planificación. Si no tuviera capacidad de planificación, te hace un suicidio de tiempo impulsivo. El tipo que el ejecutivo, que además está desregulado emocionalmente, tiene una discusión con la familia y le dicen, más sí, mátate. Ah, ¿querés que me mate? Listo, toma. Abre el tarrito de clonazepam y se lo toma entero. Entonces, para mí, la falta de organización prefrontal del paciente no es tal. A mí, yo sigo viendo detrás de esto a un tipo muy vapuleado por la vida, con un síndrome vulvar, pero que en un punto el loco dijo, basta, se terminó, a partir de ahora le voy a dar vuelta a la torta. Y tiene la fortuna de que la gente lo empieza, sin que sepan que es él, porque eso es lo más gracioso, siguen sin saber que es Arthur Fleck el que está detrás de todo esto, lo empiezan a reforzar socialmente sin que se dé cuenta. Cuando él se ve enfrente del diario y ve el identikit y empieza a sonreír y se imita la carita y dice la misma cara, ahí el guaso le empieza a cambiar la cara a lo largo de toda la película. Bien, Yo bien. Escuchemos un ratito, algunos de los chicos están con mucha ganas de hacerlo. No, por favor, lo quiero escuchar, tal cual. Karina creo que estaba, ¿no? Conecten el micrófono, hablen. Que es más fácil. Sí. ¿Cómo están todos? Muy bien. Escucharlo a los tres y cómo se apasionan los tres en cada uno de sus planteos es muy lindo. Pero en realidad, a mi punto de vista, yo creo que tienen un poquito de razón cada uno lo que plantean, que no quiere decir que sea la verdad absoluta. Si bien es un problema que trae él de su infancia o desde la complejidad de su cerebro y aquello que lo dañó a nivel cerebral, también la sociedad en donde él se desarrolló, vivió, se crió, la madre que tuvo y todo lo demás, lo llevaron a cometer eso, y sobre todo, como dice el profe Bermejo, el contexto social y cultural donde él, bueno, valga la redundancia, desarrolló, se crió, influyeron en lo que terminó siendo. Es un poco de cada una de las cosas, porque si yo estoy contenido a nivel familiar, pero tengo algún problema a nivel mental o cerebral, no voy a salir como un desquiciado a matar. Porque voy a estar contenido, ya sea por mi familia, por una estructura social, pero no tiende a eso. Recién cuando hablaban de algunos casos, Estados Unidos es algo muy particular. Yo tengo familia allá y tengo uno de mis mejores amigos viviendo allá, y por ejemplo en Texas es legal portar armas. Vos no necesitas tener un permiso, hacer un curso, vos vas, compras un arma y listo, en Texas. Claro. En otros estados no, pero en Texas sí, o en Texas vos vas caminando por Texas y ahí se levanta la remera uno y tiene un arma en la cintura, y es legal. Y si vamos por ese lado, el nivel de robos y todo eso es casi nulo, es muy bajo. Había una estadística que le leí en el tipo que cité, Langford, que decía que vos tenías la misma probabilidad que te roben en Londres que en Nueva York. Nueva York no es la misma probabilidad que Texas, pero vale el ejemplo. Pero probablemente tenías más probabilidad a su vez de morir en ese episodio en Nueva York que en Londres. Básicamente es la resolución de los conflictos. Vos tenés una herramienta mucho más efectiva para resolverlo en Estados Unidos que en otros lados. Claro. Pero bueno, digamos, la estructura legal de Estados Unidos, en particular, digamos, cada estado se regula a sí mismo, se llaman Estados Unidos, cada estado se regula a sí mismo. El 98% del territorio de Texas está en manos privadas. Es decir, el rol de control social del Estado en Texas es mínimo. Eso es un factor. Digamos, en Texas en particular la legislación te permite hacer algo que se llama shoot on sight. Quiere decir, si vos entras a mi propiedad y yo me siento amenazado, te puedo pegar un tiro. ¿Sí? Si vos entras a mi propiedad. Y si vos consideras que el 98% de la tierra en Texas es propiedad privada, eso hace altamente probable que la gente se sienta en todo su derecho de tener un arma, digamos. Estados Unidos tiene realmente, al menos desde mi punto de vista, una organización social
lo está destruyendo a sí mismo como país, lo está destruyendo. Pero más allá de eso, compañera, disculpa que lo interrumpa, usted lo que está diciendo está muy cierto. Así que siga nomás que se corte. Bueno, gracias Karina. Sí, un poco que ya cuando hagamos el cierre vamos a estar muy de acuerdo con tu posición, seguramente. A ver si escuchamos a alguien más, están con ganas. Gracias, Cari. Gracias. Hola, profe. Emi. Bueno, no, yo quería decir que me pareció que las posiciones de Ferrer y de Bermejo iban más al mensaje que quiere dar la película. O sea, como que veía que apunta bien a lo social o a esto de la justicia o a decir de ver, bueno, él fue maltratado, sufrió un montón y fue a buscar venganza a tal lugar y después, digamos, tuvo toda la influencia de la sociedad y toda la influencia de su crianza. Y después como que la postura de profe Redondo es como más neurológica, es como mucho más médica, como si te dijera lo que le iban a decir a los psiquiatras que estaban en la película. Así que bueno, por ahí es como más diferente, digamos, la postura de Redondo, que era como algo que en la película no dijeron, que las otras posiciones que eran como más sociológicas, que era algo que como lo podías intuir un poco más a partir de lo que veías en la película y lo que los mismos personajes iban expresando. Gracias. Es así. Gracias por decirme el diferente. Gracias, Emi. De nada. El diferente y en un sentido un poquito malo. Profe, a mí me gustaría también aportar algo. Salvador, hace rato que Julieta creo que... Gracias. Dale. Y después... Gracias. En realidad quería preguntarle algo, estoy muy de acuerdo con la posición de profe Fernando y quería retrucarle algo que explicó el profe Ferrer, que en realidad no entiendo cómo lo explicó, como que sentí que se contradecía una parte. Y ahí el profe Santiago me dijo que sea breve en su respuesta. Las opiniones del doctor Redondo me tienen mucho cuidado, las respeto mucho. Bueno, usted decía que cuando pierde los servicios sociales, él empieza a tener como un declive en sus comportamientos y Así pues es. cuando empieza a delirar y toda esta cuestión. Pero Sí. cuando explica que el asesinato triple que hace en el subte es como en acto de defensa, Sí. y después explica que, bueno, en todas las culturas tenemos este pensamiento de, o sea, como que tener empatía por el otro, bueno, se fue como un poco y después vuelve y dice que cuando, o sea, la mejor escena de la peli es cuando termina matando al conductor y qué sé yo, y que todo eso antes de matarlo, es Sí. como que le dice que, que la sociedad está mal, que todos están mal, que todos se tratan mal. ¿Por qué? Si usted plantea eso, no lo dijo, por ejemplo, o sea, el protagonista no se sintió mal cuando mata al compañero en su casa, que le clava una tijera en el ojo y en el cuello, o sea, esa parte no la entiendo. Bueno, porque el compañero Por primero... eso, espere, por eso estoy de acuerdo con el planteamiento de Fernando, porque él habla sobre más lo social y lo de la venganza que él sentía, porque, o sea, este compañero, el payaso, para mí un reverendo porno, le dio el arma y él se quiso vengar. No es solamente porque le da el arma, sino porque cuando la policía le va a preguntar al gordo, creo que se llamaba Randall, el gordo primero dice, no le dice que él le dio el arma, y en segundo lugar él va a la casa, junto con el chico que sufría enanismo, para asegurarse, le dice en una parte, I'm here to make sure that you're my boy, o sea, se está lavando las manos, está tratando de lavar su culpa en el hecho de haberle dado un arma a una persona con un trastorno neurológico, un arma obtenida por medios ilegales. Entonces, por esa es la razón que yo creo que él no siente culpa en tratar de, en matar a su compañero, porque realmente su compañero lo quiere hundir y se quiere salvar solo. Entonces, por eso yo creo que el tipo no experimenta culpa. Sí creo, está muy bueno que hayas notado que existe una contradicción, o que no siente culpa cuando mata incluso al tipo que se había burlado de él, pero se habían burlado de él públicamente.
de un paciente con un trastorno neurológico y nadie lo defendía. Entonces yo en ese sentido no estoy viendo a un tipo que está matando fríamente, a un psicópata, a un loquito. Estoy viendo a alguien que está tratando de eliminar a un macho alfa agresivo que le está haciendo daño al resto de la manada. Eso es lo que yo estoy viendo en esa escena en particular. Y muchas veces eso ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. A Hitler buscaron matarlo de todas las formas posibles. A Stalin buscaron matarlo de todas las formas. Solo dos historiadores, por favor, no sigas mencionando a todos. Mussolini terminó colgado, nada más. Ahí está, Mussolini. Bueno, ¿quién más? Estaba, creo que... Gracias. Profe, Gracias por su me gustaría pregunta. agregar una cosita a lo que dijo Julieta, A ver. Rápido. que también me generó como duda. Es que vos dijiste como que sus problemas empezaron a aparecer cuando la ayuda del gobierno se fue, no tenía medicación y todo eso. Pero él se notaba que antes de eso ya estaba sufriendo, que ya tenía problemas, que no estaba bien, digamos. O sea, Claro. eso es lo que no me termina de cerrar, digamos. No, yo lo que digo es que sus comportamientos, digamos, sus delirios empiezan a aparecer en el momento en que el Estado lo abandona, porque cuando él se queda sin medicación, prueben, si conocen a alguien, si no lo conocen el día que trabajen como psicólogos seguramente lo verán. Cuando los pacientes se desregulan farmacológicamente, dejan de tomar la medicación, empiezan a no dormir bien. En cuanto empiezan a no dormir bien, empiezan a desorganizarse, la corteza prefrontal no anda bien, y ahí ocurre por lo general un declive que termina con la familia llamándote y diciendo, che, está sacado, o el paciente escapándose al diablo, no bañándose, no comiendo en horario, encerrándose en la casa y no dejando que nadie entre. Es decir, yo lo que digo es, el tipo cae en un declive, primero porque el último pedacito de sociedad que lo cuidaba a él le suelta la mano, que es la psicóloga, psiquiatra o asistente social, no sabemos, no queda claro, y el último pedacito farmacológico que lo ayudaba a él lo pierde. Entonces a él no solamente se desregula farmacológicamente, no estoy diciendo que la farmacología resuelva los problemas psiquiátricos de nadie, ni psicológicos, digo que ayuda a regular algunas funciones básicas, nada más, eso es todo lo que digo. Pero él cuando pierde esa mano de la sociedad y pierde la regulación farmacológica, chau, ahí empieza el declive. Ya los asesinatos no son en defensa propia. Ya ahí no hay medición de, no, me están haciendo daño. Ahí el tipo activamente empieza a lastimar a otras personas que le hacen daño sin medir las consecuencias. No para defenderse, sino de manera proactiva. Distinto de cuando lo atacan los tres tipos de traje en el subte. Salvador. Claro, profe, Gabriel. Profe, ¿cómo va? Bueno, estuvo espectacular realmente el encuentro. Bueno, me parece que sirve para pensar el vínculo que hay entre las condiciones materiales, estructurales del sistema, digamos, que patologizan a la sociedad, y si la práctica psicológica se encarga de ser una práctica paliativa, como lo viene siendo la medicina moderna, o si pone el foco en trabajar sobre las bases estructurales del problema, y que no se confundan con una cuestión ideológica, sino ética y ontológica de la práctica psicológica, digamos. Porque, o sea, también es cierto que el tipo tiene un problema a nivel neurológico, pero ese problema a nivel neurológico también se lo puede rastrear en un problema social, digamos. O sea, las causas de ese problema neurológico también son las vivencias de violencia en la infancia. Entonces, bueno, me queda dando vuelta a eso. Está re bueno el aporte, Salvador. Llevas esto a cómo nos vamos a posicionar como comunidad y desde nuestro rol como psicólogos. Está re bueno. Estaba Alejandro, ¿no? Alejandro Sí. quería comentar algo. Sí, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Realmente la base de este tipo de clases tendría que ser como esta, ¿no? Con una película, con una historia, porque creo que es la manera en que se aprende, pero desde mi punto de vista creo que los tres tienen razón, porque la persona fue abusada desde niño, fue golpeada, inclusive se hace mención que tuvo un golpe en la cabeza, y eso puede haber desencadenado también el síndrome pseudovulvar.
Y lo de la risa, también es cierto que la madre le dijo que él siempre tenía que afrontar la vida riéndose, pero uno se da cuenta que tiene un problema porque tiembla mucho, se mueve mucho. Entonces hay indudablemente un problema neurológico. También hay un problema psíquico, pero también el tipo se lo nota bastante estable a pesar de que parece que estuviera loco. Entonces, hay un contexto de una sociedad que también está enferma, porque si no hubiera estado enferma la sociedad, no hubiera reaccionado como reaccionó saliendo a la calle. Entonces, parece ser que todos están enfermos, porque fíjense, la psicóloga también está enferma y está tratando a un enfermo, él se lo dice, no me está escuchando, o sea, hay todo una melange de cosas, en definitiva, nos demuestran que no es solamente él, sino que somos todos los que estamos inmersos dentro de un contexto de enfermedad. Eso era nada más una reflexión. Gracias, Alejandro. Excelente, Ale. Has tenido como muchos adeptos inmediatamente en el chat, que también está muy de acuerdo con la posición explícita de Karina, porque fue un poco lo que comenzó contando. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Vos, Fer, ya hablaste. Espera un rato. Dale, Jamín, te escuchamos. Hola, profe, ¿me escuchan? Perfecto. Bien, yo quería primero decir que me gustó mucho la exposición del profe Redondo, porque habla de temas que yo a simple vista no pude ver en la película, todos estos síntomas neurológicos. Y después, bueno, rescatar esto de si el Joker planificaba o no planificaba. Creo que tiene sus momentos de planificación y otros momentos de improvisación, porque quizás sí planificó suicidarse, pero el tema de la madre fue dudoso tal vez. Pero lo que sí, no creo que él jamás vio venir este recibimiento positivo cuando él mata a los empresarios, y después cuando ve cómo la sociedad lo toma de una forma positiva, algo que no es nada positivo, creo que lo toma más como un estímulo positivo para seguir haciendo esto y encuentra en la sociedad esa validación a sus actos que capaz nunca recibió de su entorno, ya sea su familia o quienes lo trataban. Ese era mi pequeño aporte. Totalmente, Jazmín. Es más, yo pienso igual que vos, ¿no? Para una persona que nunca ha sido reforzada o premiada por su conducta, de repente empezar a ser premiado y reforzado por cientos y miles de personas, no debe haber nada más fantástico, ¿no? O sea, en otro orden de cosas, hay un capítulo de Los Simpsons que muestran que la conducta de Bart básicamente nace así, con un refuerzo a su rebeldía. Después charlamos de Los Simpsons. ¿Alguien más que quiera...? El reconocimiento de los demás es... ¿Cómo? El reconocimiento de los demás, del entorno, de la afuera. Sí. Es más, hay un pequeño detalle, voy a ser breve en esto, pero... No me dejó hablar a mí. Siga, no lo digo, se lo pierden, no lo digo. Toma, decilo vos. No, a ver, dale, planteaste eso, ahora quedo como malo porque no te dejo hablar, dale, pero quiero poner en evidencia a Santiago. Por favor, hacelo, te lo pido, por favor, hacelo. Gracias, Karina, sí. Me sacaron el timing porque era pegado a la intervención de Alejandro, que decía que, a ver, en términos resumidos, que estaba esa enfermedad bien distribuida en los diferentes niveles en que estuvimos discutiendo. Y en ese punto creo que la reflexión está buena para pensar a qué estamos llamando enfermedad o salud, ¿no? ¿Cómo es ese eje? Los pasos intermedios también. Y si todo está enfermo, a ver, la enfermedad es algo que tradicionalmente entendemos como algo que se separa de una regla, de una norma, de la normalidad. No sería un buen punto poder empezar a pensar que la enfermedad y la salud no se ajustan a ese eje que es normal y anormal.
¿Mm? Y que la salud y la enfermedad se pueden distinguir por un eje diferente, que puede llegar a ser, por ejemplo, hay autores que lo proponen así, que es la capacidad que tiene uno de afrontar problemas y poder adaptarse a las nuevas situaciones, y no al padecimiento en sí mismo o a qué tan alejado está de la norma. Eso quería decir. Bueno. Roque, ¿vos Ay, querés? ¿puedo decir algo yo? Por favor, María Ay, Pía. María Pía. Bueno, Ay, por favor. Me perdí la última parte, perdón, pero ya volví. Y en base a lo que está diciendo Fer, que justo escuchaba, me preguntaba mientras estaban dando las exposiciones anteriores, además de qué rol cumple el Estado, cuál sería el rol, debería cumplir. Me acordé mucho cuando se hizo una reducción de presupuesto en el ámbito de salud mental hace 2 años, que en octubre siempre hacemos la marcha de salud mental, y nuestro rol como profesionales de la salud mental, en qué queda, digamos, cómo nos posicionamos frente a eso. En este caso, la psicóloga o, bueno, psiquiatra o asistente social, en realidad, como ya dijeron, no tenía bien definido el rol. ¿Qué pasa cuando el presupuesto se reduce? ¿Qué pasa con los pacientes, clientes, usuarios? Digamos, ¿de dónde paramos nosotros y nosotras? ¿Cómo influye el estado que queremos con la salud mental que construimos, digamos, y con qué paradigma nos vamos manejando en cuanto a eso, simplemente? Y que me encanta esto que han hecho. Está muy fantástico. Gracias, tía. Buenísimo el aporte. gracias, Pía. Chicos, nos estamos divirtiendo más nosotros que ustedes, eso se lo aseguramos. Por lejos. Por lejos. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? A mí, puedo decir algo. Ahí está, Karen, dale, Karen. Karen Magali. Riquelme. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se Hola. escucha? Hola, Karen. Sí. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por el espacio, porque es una de las pocas clases en las que podemos interactuar verdaderamente de esta forma, y creo que también donde podemos aprender. Y en base a la película, personalmente, yo anoté parte de lo que dijeron los 3 profesores. La verdad que encuentro muy rica toda esta información, todo el análisis y los ejes que utilizaron. Y creo que más que hacer como una explicación en sí de la película, creo que cada uno analizó ejes de la película, como que distintos estados de la película. Porque, por ejemplo, el profe Redondo explicó cómo funciona el cerebro, que es algo que en la película obviamente no se lo va a explicar porque está hecha para el público, para que se entienda. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, a nosotros nos viene buenísimo porque entendemos también cómo funciona el cerebro, cómo se va desarrollando, cómo puede verse afectado. Y esto, por ejemplo, se enlaza muy bien con lo que dice el profe Ferrer, de que hay que tener en cuenta la historia de la persona. Porque si bien el maltrato en la familia, lo que pasó, que era adoptado, cosas así, el maltrato, por ejemplo, es un golpe al cuerpo y en este caso afecta al cerebro, que es algo que tiene que, o sea, que ya tiene una consecuencia directa, que es como un paso a un mal funcionamiento, y más cuando es continuo, como cuando ya se trata de un abuso, que obviamente la persona va a tener consecuencias. Así como también creo que más se puede hacer relaciones con distintos pacientes que uno pueda tener, pero también creo mucho en el caso clínico único, de que si bien pueden presentarse varios síntomas o pueden presentarse varias situaciones similares, cada persona tiene por dentro una forma muy diferente de verse, de identificarse y de actuar en la sociedad, por más que a veces los medios sean como también un poco similares. Porque así como el Joker decidió de una manera poder tomar, por así decirlo, una justicia propia,
a través de las acciones que realizó, como matando a sus compañeros o deliberadamente intentando suicidarse. Otras personas, por ejemplo, basándonos en el caso único, como yo les digo, pero teniendo en cuenta la comparación, toman esa oposición que le da la sociedad para ellos fortalecerse y hacer su propio movimiento. Por ejemplo, buscar una mejora o intentar salir adelante o buscar apoyo en otras personas de una manera a veces un poco furiosa, es decir, muy, yo necesito ayuda de esta manera, y buscar con la colaboración de todos o con personas que se encuentran en ese mismo ámbito y decir, bueno, hagamos esto y salgamos así de esta manera. Y también creo que esto va muy, muy de la mano con lo que dijo el profe Bermejo, que explicó toda la parte social y toda la parte de la cultura y cómo influye en cada uno de nosotros, no solamente en el Joker. Y también comparto lo que dijeron otras compañeras y un compañero, que cada uno, así como podemos ser productos sociales, también estamos elaborando la sociedad. Y que quizás todos estemos enfermos, como quizás nadie esté enfermo, pero acá también entra la misma pregunta retórica de decir, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué es para la sociedad la enfermedad? ¿Qué es para una cultura popular la enfermedad? ¿O qué es para el espacio clínico la enfermedad? ¿Qué conocemos nosotros como enfermedad? ¿O qué conoce nuestro amigo o un familiar que no tiene nada que ver a la enfermedad? ¿Y por qué socialmente se ha aceptado por tanto tiempo utilizar una enfermedad como algo para divertir? Los insultos, por ejemplo, sos tal cosa o sos esto, a partir de una enfermedad. Creo que ahí también tiene mucho que ver la conciencia social y que hemos nosotros naturalizado con toda esta violencia que existe, que está muy camuflada, si vamos al caso, porque el hecho de que se ve tan repetido, que por ahí decimos también, lo tapamos con, son las nuevas generaciones, no todo tiene que tener este cambio radical de poder aceptar algo que está mal o que sabemos que está mal, pero es como que está mal, pero no está tan mal, no sé si me explico. Y al mismo tiempo, me pareció también muy bueno lo que traerlo de Chaplin, de la película, y de relacionarlo con la fábrica, porque también podemos hacer una analogía de qué es la sociedad con una fábrica, qué son las máquinas, cómo funcionan los fallos que pueden tener las máquinas, como por ejemplo cuando una máquina funciona mal puede explotar la fábrica. Entonces, también tener en cuenta eso, y que si lo puse en un comentario también, que, a ver, no sé si lo puedo encontrar, lo voy a buscar un poquito más acá arriba, de que no hay una sociedad, acá lo puse, no hay una sociedad sin cerebro, porque el cerebro solo o en un ambiente externo, o sea, sin un ambiente externo no va a funcionar, y no hay un cerebro sin una sociedad. Es decir, como que están muy íntimamente relacionados, pero así también cada producto propio, cada pensamiento, cada estimulación. Y también tienen mucho que ver los valores y los criterios de cada uno. Cómo uno, por ejemplo, entiende lo que es la libertad, o cómo uno, por ejemplo, entiende lo que es la justicia, y cómo uno decide, por ejemplo, delegarlo a veces en manos del Estado y decir, bueno, son cosas que pasan, o decir, bueno, pasó esto, pero yo me hago cargo, no lo voy a esperar y me voy a mover. Y también está la influencia de lo que es el estar solo, de sentirse solo, pero de una manera negativa, con un impacto negativo, que es lo que le pasó al Joker, por ejemplo, de llegar al punto de fabular o de imaginarse que estaba rodeado de personas que a veces lo acompañaban, por el mero hecho de que se estaba consumiendo en su soledad. De verdad, se estaba muriendo por dentro y no sabía cómo tomarlo, pero como nuestro cerebro y todo nuestro sistema, yo lo considero magnífico, tiene una forma de por así decirlo, homogeneizar todo lo que nos pasa, entrar en un equilibrio, cómo su sistema equilibró lo que le pasaba y cómo eso también lo llevó a realizar distintos actos, como por ejemplo las muertes o decidir no matar, porque al enano que aparece en la película no lo mató,
pero por ejemplo su otro compañero sí lo mató. Cosa que, como dijo el profe Bermejo, ¿qué es enfermedad? ¿O qué es lo que hace la gracia? ¿Por qué uno sí, por qué otro no? ¿Y por qué a veces todos decimos sí sabiendo que queremos decir no, que el ambiente social? Como por ejemplo la movilización que salió a la calle cuando él mató a esas personas y mató al rico y le dijo, vos no tenés idea de lo que es sentirme como yo, de lo que es estar en mis zapatos, porque eso no solamente le pasa a los ricos, nos pasa a todos, porque todos somos seres humanos. Y todos en un momento también estamos tan ensimismados en lo que nos pasa o en lo que tenemos, o en una aceptación que quizás no la tenemos, y también nos olvidamos del resto. Y inconscientemente, se lo podría decir, contribuimos a esa enfermedad social, lo diría yo de una manera, que de a poco nos va enfermando como comunidad, como sociedad, como personas, y cómo también va transformando la mente de los jóvenes, que es lo que quiero traer que dijo el profe Roque Ferrer, como por ejemplo, quizás un joven sin un análisis clínico o una patología, cómo también puede reaccionar de la misma forma y, entre comillas, ser sano para la sociedad. Y como un joven con una patología, no sé si llamarlo una patología, o con un determinado estado, puede reaccionar de otra manera a pesar de tener una condición en el cerebro y decir, yo lo considero de X forma y no está correcto. Creo que es un llamado a la atención para todos, como para hacer un equilibrio tanto en sociedad como somos, qué pensamos, qué asimilamos, qué no asimilamos, y cómo están vistos también la cultura, las transformaciones dentro de la cultura, cómo trasciende lo neurológico a nosotros, cómo lo dejamos tanto de lado y a veces culpamos al resto y dejamos de lado nuestro sistema, así como también, por ejemplo, la lucha social. ¿Por qué el rico tiene estos privilegios? ¿Por qué no me gusta decirlo, pero por qué el pobre padece de esto? ¿Y por qué el pobre goza también de ciertos privilegios que el rico no tiene? Como por ejemplo poder no conformarse, sino sentirse bien, o entre comillas lleno, con algo tan simple que por ahí no lo vemos debido a tantas cosas que tenemos. Eso en simples palabras, porque creo que podría estar hablando mucho más. Perdón, pero gracias Karen, por el aporte que básicamente hizo el cierre, Karen. Porque, no es broma, así como desde el primer comentario, un poco que lo que fueron aportando, yo hago mi comentario y me tengo que ir porque estoy ya armé la otra clase, salgo de este mío y me pongo a hablar en la otra. Pero creo que un poco la posición que intentábamos transmitir es sobre la complejidad que tiene al pensar a la salud mental, lo multifactorial o la multiplicidad de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de pensar una situación desde un contexto social amplio, inmersos en un mundo con valores sociales y cuestiones de reforzamiento, condiciones concretas de existencia, nos metemos en la psicología de la persona, de cómo los significantes para cada uno, las relaciones que va teniendo a lo largo de su vida, las cosas que lo refuerzan, que no, las creencias que crea sobre sí mismo, y cómo todo eso anuda en una cierta capacidad básica, que es la capacidad que tenemos todos, los habemos más desarrollados, menos desarrollados, con determinadas habilidades, sí, no, ¿sí? Acá, para salir del paso, alguien sabe cantar, otro no, o sea, alguien tiene capacidad para el canto, otro no. Hay una base sobre la cual se monta todo lo demás, que al menos yo no, digamos, no me posiciono, como dice Roque, en la posición que yo les transmití. Asumí una posición simplista, estoy de acuerdo con la mayoría de todos ustedes, a la hora de complejizar esta situación y jugar un ratito con
con estas posiciones radicales nos permitía pensar eso, ¿no? Si queremos seguir peleando, podemos seguir justificando desde una única variable toda la conducta y nos quedaríamos cortos. Yo agradecidísimo por todo, lamento tener que irme, pero me tengo que ir, así que yo les agradezco a los profes, a los ayudantes y a todos ustedes que han participado, lo he disfrutado muchísimo. Ya quiero que sea 2021, creo que vamos a repetir película. Totalmente. Gracias y perdón que me tenga que ir. Sí, yo también voy a tener otra actividad, tengo otra actividad empezada simultánea a esta, también voy a necesitar cerrar, pero creo que ya estamos en hora de cierres por el tipo de intervenciones que venimos escuchando. La idea que habíamos planteado de antemano era muy cercana a esto que está saliendo, así que creo que la evaluación va a ser muy linda, estamos muy contentos con esta participación, realmente. La verdad que ha estado muy bueno y les agradecemos fuera de joda que hayan participado, hayan prestado atención, se hayan sumado, más allá de que puedan cada uno haber expresado más o menos, algunos no se habrán animado, pero estamos viendo los comentarios, vemos que les ha gustado muy mucho y eso nos pone muy contentos a nosotros, porque ya de entrada a nosotros nos iba a gustar hacer esto. Sí, así que les guste a ustedes también, creo que es muy, muy, muy grato para nosotros. La verdad que les agradecemos mucho que nos lo expresen también. Y bueno, coincido con lo que decía Santi hace un ratito, yo ya no veo la hora de que sea el año que viene. Pero bueno, al igual que el Fer, yo ahora a las 5 ya tengo que ver a una paciente y sigo hasta la noche. Santi, Fer tendrá que dar... ¿Qué tenés que hacer? ¿Estás clase ahora, loco? Una reunión. Bueno, no sé. Bueno. Así que bueno, buenísimo. Un concepto más que sumado a lo que decía el Santi de la multidimensionalidad, multicausalidad, depende de qué libro agarren. Creo que este tipo de debates y este tipo de resultados, además de esta búsqueda de la integralidad del fenómeno, también conlleva, y algo se dejaba ver en las participaciones, la conciencia y el respeto por la diversidad. ¿Qué es normal, qué es anormal? Se vuelve a resignificar en función del análisis de las particularidades. Creo que esa es otra apuesta para la salud mental en adelante. Además de la integralidad, el respeto por la diversidad, en todos los niveles que venimos hablando. Bien, creo que estamos. Estamos, Fer. ¿Algo más? La pasé muy bien. Bueno. Solo eso, que se repita. Bueno, gente, saludos a todos. Se repite. Cualquier cosa tienen los horarios de consulta. La clase va a quedar grabada y la vamos a subir al ABP apenas Google la transforme. Demora entre 5 y 6 horas, más o menos, un video de este tiempo. Se lo pasamos a Ricardo. Sí, pero yo calculo que para mañana o para el lunes ya estará subido. Me voy a hacer un break y ya empiezo a laburar de nuevo. Y Fer, lamento que no esté el Santi para que cerremos los tres juntos, pero ha sido un gustazo, hermano, hacer esto contigo. La verdad que cada año que lo hacemos va mejorando. Bueno, un abrazo, Roque. Un abrazo. Gracias, saludos. Chao, gente. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Que descansen muy bien. Un detalle, les voy a pedir que se retiren para que después la grabación no se haga muy extensa. Eso. Bueno, y por las dudas, yo les voy a dar un empujoncito.